Señoritas y señores del tercero bachillerato ECO, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase, primera hora de la semana número 23. Así está puesta en la ficha como semana número 23. La semana número 22 no va a estar, no va a aparecer en el Classroom, puesto que la semana 22 fue la semana pasada que no nos pudimos conectar debido al asunto del feriado que hubo. Entonces, esta semana está como semana 23 y esta es la primera hora. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Espero que hayan pasado bien, que se encuentren sin novedades y que estén con todo el ánimo y la predisposición para la clase de hoy. Como ya había sido, déjame compartir un ratito la ficha de trabajo. Voy a compartir la ficha de trabajo, por favor, para analizar lo que dice aquí. Perdón, un ratito. Bien, ahora sí estamos acá. En la ficha de trabajo de esta hora, en la ficha de trabajo de esta hora tenemos, como ya les dije, la semana número 23, la primera hora. Y como ya había quedado anunciado también, este es un tema nuevo que es el tema de conjuntos. Digo un tema nuevo para nosotros en este año, porque el tema de conjuntos no es nada nuevo para ustedes como estudiantes de la primaria. Ya traen conocimientos básicos sobre conjuntos. Lo que vamos a hacer con conjuntos es exactamente lo mismo. Los conceptos van a ser los mismos, las definiciones quizás sean un poquito diferentes. El trabajo va a ser con un poquito mayor de profundidad, pero todo va a estar relacionado con lo que ya se sabe sobre conjuntos. No va a ser mucho el cambio que va a haber. Como digo, las definiciones posiblemente tengan un poquito más de rigor, pero no va a ser nada extraordinario. Así que poner todo, recordar todo. Vamos a recordar todo lo que tengamos que recordar en lo que tiene que ver con conjuntos, lo que ya se vio en la primaria. Posiblemente esta clase va a ser un poco monótona, un poco aburrida, porque tenemos que dar un entorno. Es decir, va a haber bastante cuestión teórica, no va a haber mucha ejercitación, y eso va a hacer que tenga que hablar bastante y tenga que estar escuchando. Sin embargo, voy a estar haciendo preguntas, por favor, voy a estar haciendo preguntas, haré una explicación y preguntaré de manera individual. Iré, fulano de tal, dígame tal cosa, contésteme tal cosa, estaré haciendo preguntas específicas a alumnos, cualquiera que selecciones de los que están conectados ahora. El objetivo y el propósito de nuestra clase hoy es, pues, vamos a reconocer los conjuntos, vamos a ver los diferentes tipos de conjuntos que ya conocemos, vamos a recordar todo este tipo de cosas. Vamos a ver cómo se determinan conjuntos, vamos a ver la cardinalidad o número de elementos de un conjunto, y por último tenemos el conjunto potencia de un conjunto, que eso no está acá, pero también lo vamos a ver el día de hoy, debería estar acá como siguiente propósito, como propósito número 5. El conjunto potencia de un conjunto cualquiera. Los libros donde pueden encontrar este tipo de temas es Fundamentos de Matemática, el libro rojo de las matemáticas, y las páginas donde están estos temas que vamos a ver ahora son de la 39 a la 43 en el libro de Fundamentos de Matemática, y de la 30 a la 34 en el libro rojo de las matemáticas. Hay tres preguntas que se deben contestar. Tres preguntas que se deben contestar de acuerdo a la parte teórica que está en el libro o de acuerdo a la explicación que hago en clase, y luego vienen las actividades que van a resolver. No son muchas. Luego que haga la explicación de la clase, haré la explicación de cada tema, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a comenzar. La explicación va a ser un poco extensa, como dije al comienzo. Se terminan los minutos que me da Zoom y nos volvemos a conectar. Si nos conectamos otra vez con el mismo enlace para terminar la explicación del tema. Para la siguiente clase, que es el día de mañana, ya entrar un poco más con el trabajo ya operativo de operaciones. Vamos a ver qué es un conjunto. Déjame,
Vaya, pues voy a compartir la pantalla donde va a estar el libro de Fundamentos de Matemática, que es de donde estoy tomando la parte de esta clase. Y la clase tiene que ver con conjuntos. Vamos a ver desde la definición de conjuntos. Y aquí tenemos, ¿qué es un conjunto? Voy a hacer la pregunta. Señorita Génesis López, ¿se recuerda usted acaso qué es un conjunto? No, profesor. Señorita López. No, profesor, no recuerdo muy bien qué es un conjunto. No recuerdo. Entonces déjeme preguntar a alguien más que vea por acá. Mario Ruiz. Recuerden que voy a estar haciendo preguntas a los tutores, a ustedes que están ahí. Señor Ruiz, por favor. ¿Recuerda usted lo que es un conjunto? El señor Ruiz dejó... Una gran cantidad de ciertos artículos. Una gran cantidad de ciertos artículos, ¿ya? Bien. Bien, bien. Andrés Zambrano. Cuéntenme alguna idea sobre lo que es un conjunto. Lo que usted ya vio en la primaria. Un conjunto podría ser objetos de, a ver cómo sería, objetos de similares características en un lugar. Ya, perfecto, gracias. Bien, la idea más o menos la tienen. Yo sé que no la pueden expresar, es diferente, pero bueno, la idea está ahí. En la escuela, si no me equivoco, la profesora o el profesor de la primaria le decía que conjunto es la reunión de elementos de una misma especie. Esa definición sigue vigente. Es lo mismo que lo que vamos a ver acá. Conjunto es la reunión de elementos de una misma especie. Lo vamos a decir con otras palabras, sí, pero es lo mismo. Aquí tenemos la definición de conjuntos. Conjunto es una colección, una reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida. Lo mismo que se dijo en la primaria, que era la reunión de elementos que tienen, que son de una misma especie, lo hemos dicho acá con otras palabras, pero sigue siendo la misma, el mismo concepto, pero la definición cambia un poquito en sus palabras. Conjunto es una colección, es una reunión o es una agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad bien definida. Es decir, si estamos hablando de plantas, cuando yo haga una agrupación de plantas, pues tendré que anotar solamente plantas, no podré anotar animales o figuras geométricas o números, qué sé yo, porque esa ya no es una colección bien definida con una característica bien definida común. Tiene que ser de la misma especie, como decíamos en la primaria. Eso es conjunto, como le digo. Vamos a ir recordando, esta clase vamos a hacer un recuento de lo que ya se aprendió en la primaria. Bien. Para nombrar un conjunto, los conjuntos se los nombra con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas. Y estas letras, los conjuntos se nombran con letras mayúsculas, cualquier letra mayúscula, y los elementos se los escribe entre llaves. También lo sabemos. Los elementos que estén dentro del conjunto van a estar separados con comas. Si hay un elemento que está repetido dentro de un conjunto, ese elemento debe escribírselo una sola vez. Voy a dejar de compartir esto de aquí porque para proyectar la explicación lo que acabo de decir lo voy a hacer acá con un ejemplo. A ver. Dijimos que los conjuntos son agrupaciones de elementos de objetos que mantienen una característica bien definida y que se los nombra con una letra mayúscula así. Por ejemplo, cualquier letra mayúscula, pero mayúscula, y si los elementos se los anota en llave. Por decir, voy a escribir aquí unas cuantas
escrito algunas letras. Y estas letras, esto de aquí vendría a ser el conjunto de las vocales. El conjunto de las vocales. Solo que este conjunto no está bien expresado. ¿Por qué no está bien expresado? Porque dijimos que los conjuntos se los nombra con mayúsculas, se los escribe entre paréntesis, pero entre llaves. Se los separa con coma los elementos, pero si hay un elemento que está repetido, ese elemento se lo escribe una sola vez. Es decir, lo correcto sería esto. A, que es esta de aquí, esta E, esta A ya está escrita acá, por lo tanto esta no la voy a escribir. Ahora viene la I, viene la O, esta A es la misma que está acá, ya no la escribo, y finalmente viene la U. Esto sería lo incorrecto y esto sería lo correcto. ¿Sí? Ya eso lo sabemos desde la primaria. Los conjuntos se los escribe con letras mayúsculas, se los pone con llave, los elementos se separan con coma y si están repetidos se los escribe una sola vez. Bien. Continúo entonces, voy nuevamente a compartir la pantalla. Y vamos a pasar a esto que también que se llama la descripción de conjuntos. La descripción de conjuntos también fue vista en la escuela, pero aquí yo les voy a pedir por favor un poquito más de atención y voy a estar preguntando. Pongan atención por favor. Aquí dice bien clarito que los conjuntos se pueden describir por comprensión, por extensión, por tabulación o por diagramas de Venn. Por estas tres formas. Las dos formas son analíticas, la segunda forma es gráfica, la tercera forma es gráfica. Los voy a anotar acá para, a ver, tabulación. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir para que vean mejor lo que estoy haciendo acá. Tabulación. Tabulación. Cuando un conjunto está descrito por tabulación, también se llama extensión. Extensión. Un conjunto está escrito por tabulación cuando todos los elementos que forman ese conjunto están anotados en el conjunto. Voy a poner otro conjunto para que se entienda. El conjunto B es el conjunto formado por los números 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Ya. Este conjunto de aquí está descrito por tabulación o extensión. Todos los elementos que pertenecen a este conjunto están anotados ahí. Ahí se los ve. Por tabulación también se puede decir por extensión. La otra forma es por comprensión. Por comprensión. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se anotan las características o la característica principal de sus elementos. ¿Qué elementos tengo acá? Voy a preguntar. A ver, veamos. James Ramos. Sí, profe. ¿Qué elementos tengo en el conjunto B? Lo voy a determinar por comprensión el conjunto B. ¿Qué son? Los números. Sí, son números, perfecto. Pero ¿qué característica aparte tienen esos números? Que van de forma ascendente. Van de forma ascendente, sí. ¿Qué más? Ya, de ese tipo de cosas tenemos que darnos cuenta para poder determinar el conjunto por comprensión. Gracias, señor Ramos. Bien, entonces este conjunto B lo voy a determinar por comprensión y como es el mismo, pues entonces tengo que darle el mismo número, pero en el mismo nombre. Aquí lo que voy a anotar en lenguaje común es la característica principal de estos de aquí, que son números
¿Qué clase de números? ¿Serán enteros, serán naturales, serán racionales, irracionales? Y bueno, en este caso son números naturales. Les recuerdo que los números naturales, perdón, los números naturales son aquellos que sirven para contar. Los que el hombre inventó en primer lugar para contar, y van desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5, así. Los números enteros positivos, esos son los naturales, van desde el 1. Entonces aquí tengo números naturales ¿desde dónde? El 2 hasta el 6. Ahí es determinado el conjunto B por comprensión. Anoté la característica principal de estos elementos. ¿Cuál es la característica principal? Que son números naturales que van desde el 2 hasta el 6. Esta es la característica y así lo he determinado por comprensión. Recuerden entonces, comprensión se anota en lenguaje común la característica principal de los elementos. En cambio que para tabulación se anotan todos los elementos. Ahora bien, dentro de la comprensión hay otra forma de expresarlos, usando símbolos matemáticos. Cuando se utilizan símbolos matemáticos para escribir lo que está en lenguaje común, a esto le llaman fórmula. Yo no sé si se recuerdan ustedes. Le llaman simplemente fórmula o fórmula estándar. Deben recordar ustedes de la primaria. Esta simplemente se llama fórmula o fórmula estándar. Y en fórmula estándar lo que hacemos es escribir lo mismo, o sea, decir lo mismo que dijimos en comprensión, pero utilizando símbolos matemáticos. Voy a representar el conjunto B en fórmula estándar. ¿Qué tengo que escribir? Que son números naturales que van desde el 2 hasta el 6. Eso lo voy a escribir acá con símbolos matemáticos. Y generalmente comienza con, le voy a leer exactamente como ustedes deben leer. Tengo que decir, B es el conjunto formado por todos los elementos, tal que cada elemento pertenece a los números naturales. Eso estoy diciendo aquí. En donde esos números van desde el 2 hasta el 6. Lo mismo que escribí acá en lenguaje común y corriente, lo escribí acá, pero con símbolos matemáticos. Esta también es otra forma de comprensión. Se le llama fórmula estándar o simplemente fórmula. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento la hace. Profesor, ¿y por qué va el menor que? El menor que, ¿dónde está el menor que? Allá. Menor que y sí, menor que. Ya. Esa es una muy buena pregunta. Es la pregunta que deberían hacer. Bien. Antes de contestar a su pregunta, señorita Estupiñán, voy a hacer este mismo conjunto, lo voy a escribir de otra manera para poder explicar y hacer las diferencias. Voy a escribir el conjunto B y voy a decir que el conjunto B, por fórmula estándar mismo, ¿no? Es el conjunto de todos los números o de todos los elementos, tal que cada elemento pertenece a los números naturales, en donde esos elementos están entre el 1 y el 7. Este conjunto B que está aquí en verde es exactamente lo que está aquí en rojo y es exactamente lo que está acá y es exactamente lo que está acá. Es un solo conjunto escrito de varias formas diferentes o determinados, digamos así. Esa es la palabra correcta, determinados. Ahora bien, ahora sí contesto su pregunta, señorita Estupiñán. Escuchen lo que voy a decir, lo que digo. Esos números van desde el 2 hasta el 6.
desde hasta. Es decir, cuando yo tengo este signo así con el igual, se lee desde hasta. Entonces, incluyo el 2 e incluyo el 6. Por eso van desde el 2 hasta el 6. Van desde el 2 hasta el 6. Pero puedo utilizar este signo de acá sin el igual. Sin el igual, sin el igual. En todo caso, si no tengo el igual, digo entre. B es el conjunto de todos los números, tal que cada número pertenece a los números naturales, en donde esos números están entre el 1 y el 7. ¿Cuáles son los números naturales que están entre el 1 y el 7? 2, 3, 4, 5 y 6. No sé si es que eso queda claro. Ahora, voy a escribir acá aparte, lo voy a hacer un poquito más grande para poder explicar esto de aquí, por ejemplo, así. Ya. He ampliado solamente esto, lo he hecho un poco más grande para poder explicar. Aquí dice que esos números son mayores o iguales que 2. Aquí no dice menor. Aquí dice que estos números son mayores o iguales que 2 y estos números son menores o iguales que 6. Escúcheme lo que digo. En esta ecuación, en esta ocasión digo que estos números son mayores o iguales que 2 y que son menores o iguales que 6. Utilizo mayores y utilizo menores cuando tengo exactamente los mismos signos. Pero es que no lo estoy leyendo de izquierda a derecha, lo estoy leyendo como debo de leerlo, desde la X para la izquierda. Si la abertura del signo apunta al X, entonces es mayor la X. X es mayor que 2 y X es menor que 6. Ahí dice así. Ya, la lectura en esta parte de la fórmula estándar, la lectura de la fórmula estándar no se tiene que hacer signo por signo, se tiene que hacer en conjunto. B es el conjunto de todos los números, tal que cada número pertenece a los números enteros, en donde estos números o estos elementos son mayores o iguales que 2 o van desde el 2 hasta el 3, así. Olvídese del mayor que el menor que. Van desde el 2 hasta el 3. B es el conjunto de todos los números tal que de todos los elementos tal que cada elemento pertenece a los números naturales, siendo estos números donde, como quiera expresarse, siendo estos números o estos números van entre el 1 y el 7. Así se tiene que leer. En donde estos números van entre el 1 y el 7. Desde, hasta o entre. Estos términos se utilizan acá, dependiendo si está al igual o no está al igual. No se va a leer menor igual, mayor igual. Se dice desde, hasta o entre. Y se tiene que leer, esto de aquí tiene que leerse tal y cual como nosotros hablamos común y corriente. Es decir, de esta manera. De esta manera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Esta forma de aquí escribir la vamos a utilizar bastante, así que ponerle mucha atención, por favor. Esta de aquí lo voy a copiar otra vez, porque aquí necesito hacer una explicación de esto. Lo voy a copiar otra vez. Ya, lo escribí otra vez porque necesito explicar. En la fórmula estándar, la escritura tiene dos partes. Tiene dos partes principales y están separadas por un punto y coma. Hay algunos que utilizan un slash aquí o cualquier otro signo para separar, o solamente coma. Eso depende del autor. Siempre tendremos esta parte y siempre tendremos la parte de acá. Siempre en la fórmula estándar tendremos dos partes. ¿Sí? ¿Por qué tenemos parte? Porque aquí también tenemos dos partes. Aquí decimos números naturales y acá tenemos otra parte.
En la primera parte me dicen de dónde tomo los elementos. De dónde tomo los elementos. ¿De dónde voy a tomar los elementos? Del conjunto de los números naturales. Ahí está clarito. Aquí dice que son números naturales, porque si no dice números naturales, si yo digo números racionales, aquí debería estar el 1/2, el 1/4, el 0,6, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde voy a tomar estos números? De los números naturales. Entonces, aquí solamente habrá números naturales. Y en la segunda parte digo cuáles elementos escribo o tomo. ¿Sí? La descripción por comprensión tiene dos partes, ya sea así, de esta forma, o con la forma estándar, tiene siempre dos partes. Me tiene que indicar, me tiene que hacer específico de dónde voy a tomar los números y cuáles números tomo. ¿Sí? ¿De dónde voy a tomar estos elementos? Los voy a tomar del conjunto de los números reales, números naturales. ¿Cuáles números naturales voy a tomar? Los que van desde el 2 hasta el 6. Ahí está claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro ahora? Vamos a ver. Vamos a preguntar aquí. Alex Patricio Llanes. Señor Llanes. Señor Llanes. Señor Llanes dejó prendida la cámara y se fue. Bueno. Señor Sarango. Por ahorita, profesor, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Todo está Bien. claro. Señorita Figueroa. Señorita Pilco Figueroa. Sandrita. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo está? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quiere que se le aclare? ¿Está todo Hasta claro? ahora sí entiendo. Ya, hasta ahora está entendiendo. Bien. Gracias a ustedes. Voy a continuar entonces. A ver, déjame ver qué parte, a ver dónde estamos. Estamos en la descripción de elementos de un conjunto. Mira, dentro de menos de 10 minutos se me va a terminar la sesión. Nos volvemos a conectar otra vez porque necesito terminar la explicación. Bien, avancemos un poquito más. Voy a avanzar un poquito más y voy a compartir otra vez el libro de la Politécnica, que es de donde estoy tomando esto. Ah, me faltaban los diagramas de Venn. Bueno, ya voy a explicar. Y la cardinalidad de conjuntos relevantes. Ya, ahí tengo. Bueno, los conjuntos, aparte de la tabulación y comprensión y fórmula estándar, también los puedo representar, como ustedes saben, gráficamente, y generalmente se utiliza una figurita cualquiera, un circulito donde debo obligatoriamente anotar el nombre del conjunto. Si es el conjunto B, pues tengo que poner B, y ahí le pongo cuáles son 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí están, ese es el conjunto B, esa es la forma gráfica. A eso se le llama diagramas de Venn. Pero no solamente se puede utilizar circulitos, no solamente se puede utilizar un cuadrado, un rectángulo o figuras geométricas, se puede utilizar cualquier figura siempre y cuando esta figura sea una figura cerrada. Ese es el conjunto B, y aquí yo puedo anotar el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahí está. Bien. Así determinamos conjuntos.
Ahora por ahí me apareció una palabrita que decía la cardinalidad de conjunto. Cardinalidad de conjuntos. ¿Qué es esto de cardinalidad? ¿Qué es esto de cardinalidad? La cardinalidad se refiere a la utilización de números cardinales. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de los números cardinales. Los números cardinales son aquellos números que representan la totalidad de objetos que hay en una agrupación. Por ejemplo, si en un curso, en un aula existen 35 alumnos, el cardinal de esa aula es 35, porque me está representando la totalidad de estudiantes que hay en esa aula. Entonces, cuando hablo de cardinalidad de conjuntos, lo que estoy hablando es del número de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, en el conjunto B, que estuve trabajando hace un momento, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto B? Este que estoy trabajando acá. Lo voy a poner ahí para que se vea completo. Voy a preguntar, Burgos Jaramillo, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto B que tengo acá? Burgos Jaramillo dice. ¿No está? Profesor, yo puedo responder. Sí, a ver, dígame. Es el 6. ¿Es el 6. 6? ¿Por qué? Porque están diciendo como el 1, 2, 3, 4, 5, entonces el 6 es el último número. No, Entonces, no es el último, no estoy diciendo cuál es el último número. Es cuántos elementos hay aquí. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Es el número de elementos que tiene el conjunto. El conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, tiene 2, 3, 4 y 5. Entonces la cardinalidad del conjunto B se designa por la letra N mayúscula y se le pone entre paréntesis el nombre del conjunto. Así como, a ver, ahora sí estoy proyectando bien. La cardinalidad se le escribe con la letra N de número en mayúscula. Se pone entre paréntesis el nombre del conjunto. La cardinalidad del conjunto es 5. Del conjunto B es 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos ese conjunto. Ahora sí se entendió mejor. Tengo que contar cuántos elementos tiene el conjunto y esa es la cardinalidad. En algunos casos diré cardinalidad porque ese es el término apropiado. En algunos casos diré número de elementos para que por si acaso alguien no se le haya quedado claro, vaya entendiendo mejor. Pero siempre trataremos de hablar con los términos que le corresponde al momento. Aquí diríamos cardinalidad o número de elementos. ¿Cuál es la cardinalidad del tal conjunto? Ustedes ya saben a qué me refiero. Le estoy preguntando cuántos elementos tiene este conjunto. Simplemente eso es cardinalidad. Bien. Paso entonces rápidamente, antes que se me termine, y digo esto rápidamente porque no es nada del otro mundo, ya es algo conocido, a los conjuntos relevantes. Aquí en el libro dice conjuntos relevantes. Conjuntos interesantes, conjuntos que se lo va a estudiar con mayor detenimiento. No es nada del otro mundo. En la primaria se decía clases de conjuntos. En la primaria se decía clases de conjuntos. Y las clases de conjuntos, aquí lo tenemos. Conjunto vacío, el que no tiene elementos. Conjunto unitario, el que tiene un solo elemento. Aquí dice la cardinalidad del conjunto A es 1.
Conjunto finito es aquel conjunto que puedo contar todos sus elementos, que tiene inicio, que tiene fin. Es el conjunto finito. Y el conjunto infinito, que es aquel conjunto que puede tener inicio, pero no tiene fin. No podemos escribir o determinar todos sus elementos. Eso ya lo vimos en la primaria. Allá se le llamaba clases de conjunto. Acá se le llama conjuntos relevantes, nada más. Y por último tengo el conjunto referencial o universo, que no lo voy a explicar en esta reunión, en este momentito, porque ya se está terminando el tiempo. Al iniciar la segunda parte, parte de esta reunión, voy a explicar lo que son conjuntos referenciales o universos. Voy a finalizar, voy a cerrar esta sesión y de inmediato nos conectamos otra vez con la misma clave de acceso, por favor, ¿sí? Entonces, nos conectamos enseguida y comenzamos a ver lo que son conjuntos referenciales o universos.